El público tiene la palabra. La entrevista. Ok, estamos de vuelta nuevamente acá en su programa favorito de todas las mañanas. El público tiene la palabra a través de las ondas de Eco Radio. Y muy bien, como ya lo anunció la señorita Daisy, el día de hoy tenemos pues como siempre la suerte de tener profesionales de primer nivel como invitados en nuestro programa de todos los viernes, ¿no? A nuestro programa de salud mental. El día de hoy nos visita el doctor Federico Malpartida, quien pues básicamente tiene mucha experiencia en la docencia universitaria y él es doctor en salud y tiene varias formación de diplomatura pues en estrategias, didáctica, evaluación y competencias, ¿no? Con todo ese bagaje de conocimientos vamos a hablar el día de hoy sobre dos temas muy importantes. El primero sobre básicamente explorando y analizando un poquito su experiencia en lo que es educación, ¿no? Sobre el enfoque de las competencias, ¿no, Federico? ¿No? Así es. ¿Cómo estás? Buenos días, Federico. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Buenos días. Bueno, es un placer encontrarme aquí y compartir la cabina contigo aquí en Radio Eco. Muy bien, precisamente el tema de hoy, ¿no? Es sobre las competencias profesionales, ¿no? Y su relación con la filosofía antropológica. Ok. ¿No? Es muy interesante este punto, porque hoy en día vemos muchos problemas derivados de una selección muy limitada, ¿no? y con poco criterio de repente de las autoridades o profesionales que hoy en día están a la cabeza de muchas instituciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente siempre el conocimiento del hombre, cuáles son sus expectativas, cuál es su filosofía de vida, cómo interpretan ellos la enfermedad, la salud, ¿no? Y por ende, tenemos que tener en nuestro equipo profesionales que trabajen en dirección a ello, a valorar el capital humano, principalmente. Quiere decir esto entonces que por la intervención que estás haciendo, estás citando de que posiblemente en esta selección que se da en el personal haya de repente algunas falencias que podríamos modificar para que haya una mejor selección y por lo tanto un mejor objetivo en cuanto a escoger personal. Así es, así es. Es que lo que se ve comúnmente es que como nosotros como profesionales de la salud podemos estar concentrados y podemos estar preparados, ¿no? Para atender la rehabilitación o el tratamiento de diferentes enfermedades. Sin embargo, cuando estamos frente a un equipo de gestión, ¿no? Asumiendo una posición de liderazgo, ¿no? Muchas veces no nos percatamos de la ausencia de preparación en este aspecto, un aspecto administrativo que tiene mucho que ver con el conocimiento de las personas, ¿no? De cuáles pues son sus expectativas con respecto al trabajo, si se sienten bien, si el clima organizacional es adecuado, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su folclore. Por lo que estoy escuchando, Federico, y corrígeme si me equivoco, entonces quiere decir que en la manera, en la forma, primero, de escoger el personal, de repente lo que están haciendo actualmente a todo nivel las empresas, las instituciones, no lo están haciendo de una manera adecuada. De repente podría, pues, ese filtro poder cambiar y lograr lo que se espera, porque estás manifestando de que las personas que ya ingresaron a las instituciones o empresas, pues no se encuentran en el campo de repente adecuado para su desempeño al nivel de la especialidad que tenga, ¿no? Así es, Carlos. Y vamos un poquito más allá también, en el sentido de que necesitamos precisamente en este proceso de selección, ¿no? A profesionales como los psicólogos o antropólogos, ¿no? Que puedan evidenciar ciertas actitudes, inclusive gestuales, ¿no? de estas personas para poder desempeñar cargos. Que estas personas puedan evidenciar habilidades blandas, ¿no? De acuerdo al perfil profesional para los que se requieren. Y no estoy hablando solamente en empresas ligadas al ámbito comercial propiamente dicho, sino en las instituciones de salud, que hoy en día pues
reflejan muchas falencias, especialmente en el trato humano. Ya. Bueno, has mencionado un tema bastante importante del que ya pues lo hemos venido mencionando mucho tiempo acá en la radio, ¿no? Habilidades blandas y habilidades duras. Inclusive tuvimos a un invitado que empezó a hablar de ese tema. Es cierto, quiero aprovechar un poquito sobre lo que estás diciendo, que un poquito lo traslapes al ámbito de la educación superior, donde tú tienes bastante experiencia. Y hablemos, ya que hablas de justamente que cuando se hace selección de personal para laborar, posiblemente haya un filtro inadecuado y por lo tanto las personas que entran a trabajar en una institución no son de repente las idóneas, y no por su capacidad, sino justamente porque no tienen el perfil correcto para la labor del puesto, ¿no? En que van a desempeñarse. Y por lo tanto, esto se traslapa cuando esta persona está desempeñándose en el puesto y obviamente pues lo hace de una manera totalmente inadecuada, por no falta de habilidades duras, sino porque sus habilidades blandas son totalmente inadecuadas o no dan el perfil para el puesto, ¿no? Ahora, yo voy al hecho, ese profesional que ha sido, está postulando o ha sido contratado, ese profesional salió de una institución superior de educación. O sea, seamos sinceros, salió de una universidad, de una escuela superior, de un instituto, salió de un sitio formativo. Y mi pregunta es para ti, Federico, y por eso apelo a tu experiencia, ¿no sería interesante que hoy en día las instituciones que forman profesionales hicieran un correcto filtro para ubicar bien el perfil de la persona que se va a formar en una profesión, y cuando esta persona termine esa carrera, por el perfil de selección por el cual ha sido escogido para formarla y para pues hacerla profesional, ya no habría el problema al final, porque antes de formarse como profesional, esta persona fue seleccionada, entonces está con el perfil correcto. Yo creo que podría ser, no sé si yo me equivoco, pero el especialista eres tú, podría ser de repente un paso importante que se podría dar para no simplemente aceptar alumnos y de repente, como hace nuestro sistema educativo, los selecciona por sus habilidades duras, es decir, si tienen suficiente experticia académica, si saben matemáticas, si están formados en cultura general, o no, lo que nosotros llamamos razonamiento lógico, matemático, si ellos tienen esas capacidades que hasta ahora la educación mide, ¿no es cierto?, para seleccionar. Así es. Pero se olvida totalmente de algo muy importante, te lo digo como psicólogo, el perfil de personalidad, donde están incluidas pues la capacidad, las habilidades blandas, el desempeño, la inteligencia emocional. Todo eso se deja de lado, y por eso de repente podría ser, ¿no, Federico?, que tenemos un problema en el momento que esa persona que ingresó termina su carrera, pero no es el profesional adecuado dentro de la especialidad que está formado y quiere buscar trabajo. Así ¿no? es, Carlos, completamente de acuerdo contigo. El problema está en que, como tú mismo lo has dicho, nosotros como profesionales podemos estar muy preparados en conocimientos, en habilidades duras, pero ¿cuál sería nuestra reacción, por ejemplo, ¿no?, al tener al frente a un paciente, ¿no?, que es un paciente, entre comillas, problemático, de repente es muy reclamón, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción? Nuestra reacción tendría que sustentarse pues en un conocimiento de nosotros mismos, ¿no?, y un autocontrol emocional para poder dominar la situación como buenos profesionales de la salud, especialmente que somos. Correcto. ¿Verdad? Lamentablemente pues esto viene desde hace muchísimos años, en el cual se ha dejado de lado la formación profesional en lo que respecta a la actitud. Cursos o asignaturas en los planes de estudio que tendrían que reincorporarse actualmente, ¿no?, para poder formar a nuestros profesionales de manera integral, ¿no?, con una visión holística, ¿no? Y esto no solamente es en el ámbito universitario, sino también viene desde casa, ¿no? A nuestros pequeños, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo con la sociedad, ¿no?, dejando pues personas, ¿no?, que de repente no van a tolerar las frustraciones, personas muy ansiosas,
personas que no han sido bien llevados por los padres durante la infancia. Ese es otro problema mucho más enraizado que tenemos desde hace muchas generaciones. Sí, justamente, mira, te cuento que el día de ayer estuve en una entrevista y justamente hablábamos de ese tema, y justamente tú lo has traído a colación, Federico. Habíamos hablado de qué esté pasando con la formación básica regular, o sea, nuestra educación básica regular. Acá yo todos los días veo noticias donde los padres hoy en día están reclamando de que en el colegio no forman, no enseñan. Señores que me están escuchando, señores padres de familia, las instituciones educativas, sobre todo a nivel básico regular, están dadas para darles a sus hijos conocimientos, pero no para enseñarles a cómo comportarse. Eso debe aprenderlo en casa. En otras palabras, toda esa formación de la educación, en valores, en moral, ¿no? En todo lo que sea básicamente su sistema y su escala que ustedes están buscando mucho, ¿no? Cómo comportarse en sus hijos, eso no se da en el colegio. Entiéndanlo bien. Eso debe venir de casa. Pero en casa, ¿qué modelos tienen? ¿Ustedes los están educando bien? ¿Los están formando bien? De repente, Federico, a ver, justamente ayer conversábamos eso justamente con otros profesionales y hablábamos, posiblemente la realidad del día de hoy en nuestra patria, y creo que en muchas realidades, en que el hombre y la mujer, hace ya algunas generaciones atrás, salen a trabajar, porque el estribillo es, ya el dinero no alcanza y ambos tienen que aportar al hogar y por lo tanto ambos tenemos que elaborar. Muy bien, pero ese hombre y mujer que han decidido unir sus vidas y formar una familia, tienen hijos. Dígame, antes, las generaciones anteriores, estamos hablando de 20, 30 años atrás, la mamá se quedaba en casa y el papá salía a trabajar. Por lo tanto, en la casa había un ente formativo, representativo, ¿no? ¿Y quién no ha respetado, dime Federico, no ha respetado a nuestra mamá, ¿no? Nuestra mamá básicamente era ley y teníamos que hacer lo que ella decía y ella nos daba muchas enseñanzas. Pero hoy estas generaciones de jóvenes, de niños y jóvenes que están acá, no han tenido una mamá en casa. Porque su mamá está fuera. Entonces, dígame, ¿de dónde vienen los modelos? Y después, obviamente, ahí viene la falta de formación, la falta de apoyo, la falta de dirección, y que eso se traslada, ¿no? Y se traslapa en lo que estamos viendo. No hemos visto, Federico, un video de que unos alumnos básicamente casi le pegan a la profesora y le respetan totalmente. O sea, ¿cómo se creó eso y cómo se formó eso? Pues básicamente estamos recibiendo resultados de lo que nosotros hemos dejado de hacer. Hemos dejado un campo muy importante en el nicho familiar, formativo, lo hemos dejado de lado. Y ahora estamos viendo los resultados. Esto tiene que cambiar, Federico. ¿Tú qué opinas al respecto? Así es, Carlos. Resulta que en la familia, que es la base de la sociedad, se está descuidando mucho los valores, se está descuidando mucho la formación moral, la formación cultural, ¿no? De parte de los padres. Muchos padres de familia, ¿no? Se preocupan más que nada en la parte financiera, en el hecho de conseguir escalando posiciones dentro de sus trabajos, ¿no? Pero descuidan mucho a sus hijos. Y estos niños, poco a poco, cuando sean adultos, ¿no? Van a llegar a ser muy buenos profesionales, de repente a tener muy buenos conocimientos, pero frente a un problema no van a poderles hacer frente, ¿no? Y hoy en día estamos viendo la consecuencia de ello, ¿no? Diversas autoridades o profesionales, ¿no? Que no valoran el componente humano, no se adaptan muy bien a esta sociedad tan cambiante y globalizada, ¿no? Vemos que a la primera frustración ya se deprimen y vemos muchos índices de personas con depresión al respecto, ¿no? Y todo viene del cuidado familiar, ¿no? Muchas veces dejamos a nuestros niños con la nana o dejamos a nuestros niños con la tía, la abuelita, los abuelitos, y la educación no es la misma, ¿no? Ciertamente quien debe poner la disciplina y los lineamientos en casa son los padres de familia, ¿no? Función que muchas veces estamos dejando de lado por someternos a un sistema muy competitivo, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito educacional, ¿no? En el cual pues nos perdemos y descuidamos la formación de estas habilidades blandas que vienen desde la casa.
Sí, justamente lo que dices es totalmente cierto, Federico, y a veces nos olvidamos de repente los seres humanos en el tema de que debemos nosotros pensar que, y lo olvidamos, ¿no? No es que yo sea acá fatalista, pero seamos reales, los seres humanos tenemos un tiempo de vida y somos mortales, y por lo tanto hay que pensar en vivir más, ¿no? El presente, estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, a todo nivel, y dejar de lado de repente ya el de que quiero ver mi futuro, quiero tener más dinero, y estamos dejando algo muy importante que son las relaciones sociofamiliares. Bueno, con este punto, Federico, vamos a hacer un pequeño corte, ¿no?, en nuestro programa, y ya vamos a volver más con nuestro programa El Público Tiene la Palabra. El público tiene la palabra. Muy bien, continuando con nuestro programa El Público Tiene la Palabra, seguimos pues con la entrevista al doctor Federico Malpartida, doctor pues en salud, cirujano dentista por su profesión y con mucha y amplia experiencia en el ámbito educativo a nivel superior. Bien, Federico, estábamos hablando básicamente de temas muy puntuales con respecto a la selección y las competencias que debe haber correctas, no solamente en la formación y escogencia a los futuros profesionales, sino también a los que están buscando un trabajo, ¿no? Habría que hacer un cambio ahí, una modificación para que tengamos los objetivos correctos. Estamos comentando en el intermedio, señores oyentes, sobre algo muy importante también, y Federico lo va a comentar, sobre respecto a ya en el ámbito netamente académico formativo, pues la relación de los docentes con los alumnos. ¿Qué nos decías a ese respecto, Federico? Sí, bueno, con respecto a la interrelación que tiene que haber entre docentes y estudiantes, es muy importante el respeto mutuo. El hecho de poder brindar conocimientos de una manera adecuada para esta generación de estudiantes, que es una generación ya muy globalizada, ¿no? Muy inclinada hacia el uso de tecnologías, ¿no? Un docente que no se actualiza, un docente que no está preparado, ¿no?, para poder estar en la expectativa o para poder estar en la misma onda que los estudiantes actuales, ¿no? Es un docente que se queda y no va a poder transmitir sus conocimientos de manera adecuada, ¿no? El docente tiene que ser una persona pues bastante motivadora, ¿no? Una persona muy creativa, intuitiva, ¿no? Que sepa usar las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no?, para poder llegar a estos estudiantes y evaluarlos o monitorearlos, ¿no?, de acuerdo pues a las nuevas tendencias que nos ofrece la tecnología y también la psicología. Okay. Sí, claro, es correcto. Pero ese es el perfil del docente de hoy en día, que esperamos, ¿no? Sabemos nosotros por la experiencia que tenemos que no todos los docentes básicamente hoy en día se acomodan a ese perfil. Hay docentes muy tradicionalistas, y hablamos de la educación tradicional bajo la educación nueva, moderna, donde hay un nuevo enfoque pues también de intervención, ¿no? Formativo de competencias, como lo sabemos. Entonces, ahí hay un perfil que se espera de él. Pero dime, ¿qué pasa y qué sucede con aquellos docentes que no se adaptan a este perfil? El alumno, ¿qué siente, no? ¿Cómo encuentra esta realidad el alumno, no? Cuéntanos, Federico. Así es, Carlos. O sea, lamentablemente el alumno pues se encuentra no adaptado al medio, reprimido, ¿no? Ya que el estudiante hoy en día es un estudiante muy participativo, muy de poder dar sus ideas, de poder hablar, dialogar, conversar, ¿no? El docente no tiene que ser punitivo, no tiene que ser restrictivo, tiene que permitir el diálogo, tiene que permitir el debate, ¿no? Y poder moderar el debate dirigido hacia la exploración, ¿no?, de los conocimientos que tiene en su asignatura de una manera pues bastante fluida, de una manera no muy circunspecta o muy dura, ¿no? En la discusión, en el debate, se van colocando allí los conocimientos, ¿no?, que nosotros queremos motivar y fortalecer en los alumnos. Así es. Entonces, el alumno con esta dinámica se va a sentir mucho más tranquilo, se va a sentir menos ansioso,
¿no? Y muy receptivo con lo que nosotros le podemos dar en el aula. Y no solamente el docente tiene que ser un ente que vaya a dar sus conocimientos en el aula, sino también mediante su ejemplo, inclusive mediante su manera de hablar, de conversar, mediante su manera de vestir o su manera de presentarse frente al alumno, ¿no? Y mediante su ejemplo de vida, ¿no? Cómo es en su relación con sus colegas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, el alumno está pendiente. El alumno hoy en día es una persona muy despierta. Es correcto, ¿no? Muchos a veces piensan de que los alumnos no se dan cuenta de estas cosas, pero el alumno pues básicamente está viendo todo a su paso y justamente observando a sus docentes. Es cierto, lo que has dicho es correcto. Las estrategias del docente que use en el aula para poder llegar al objetivo, que el alumno pueda pues insertar nuevos conocimientos desde su bagaje formativo, profesional, son muy importantes, y los docentes más exitosos son aquellos que han logrado pues esa cercanía, ¿no? Ese rapport, como le llamamos nosotros los psicólogos, para establecer pues una buena relación, en este caso docente-alumno, no profesor-estudiante, que es muy importante para poder establecer ambos sumándose al objetivo que es formativo, ¿no? Que es muy importante. Así Pero es. nos hablabas de algo más, Sí. otra cosa que mencionar en ese mismo aspecto, ya de repente yendo al campo de la salud, la atención del paciente, me parece. Así es. Bien, bueno, todo esto, toda esta conversación nos sirve de marco y de base, ¿no? Para poder entender cómo los pacientes, ¿no? Como todo ser humano, tiene ciertas expectativas, ¿no? Y tiene también ciertos temores con respecto a la atención de su salud, ¿no? Especialmente en ramas, por ejemplo, como la odontología, ¿no? Yo soy cirujano dentista. Okay. Y tengo que motivar a mi paciente, enseñarle, inculcarle que nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Estamos a su servicio, ¿no? Para poder solucionar y prevenir especialmente los problemas de salud, ¿no? Este paciente que entra con sus temores al consultorio, ¿no? Que de repente tiene miedo pues a que le pinchen con una aguja, ¿no? O tienen miedo al procedimiento. Imagínate, yo como cirujano dentista, cuántas cirugías he realizado en mis pacientes y cuántas intervenciones operatorias, ¿no? En las cuales primero he tenido que calmarlos, ¿no? He tenido que explicarles el procedimiento de una manera positiva, ¿no? Y poder abordar. Pero para eso necesito también un clima, un ambiente adecuado para poderlos atender. No puedo pues poner en mi consultorio, ¿no? Imágenes de cirugías, imágenes sangrientas, ¿no? O ponerle prótesis allí, dientes artificiales, ¿no? En los muebles, ¿no? O pasarle imágenes que puedan meterse en su cabeza, ¿no? De una manera pues deleteria, ¿no? Tenemos que tener un consultorio limpio, ordenado, con colores claros, con música agradable, con olores agradables también, ¿no? Y es que el paciente se merece toda nuestra atención, ¿no? Desde el punto de vista de su personalidad, porque tenemos que atenderlos no de una manera pensando en la comunidad o solamente pensando en toda su familia, sino de una manera específica. De una manera, yo pienso que hoy en día se tiene que hablar de una atención de salud con precisión. Ok, justamente cuando estás mencionando pues la forma correcta de cómo debe estar no solamente el profesional en su forma de trato al paciente, de cómo se debe vestir, debe estar adecuado al contexto, que es muy importante para que esta atención sea óptima. Recuerdo pues, les voy a contar a ti, Federico, y al público, yo tuve la suerte de tener una intervención pues en un hospital de salud, y cuando entré a la sala de operaciones, todo lo que ha dicho Federico no existe. Lo que primero que vi al entrar a la sala de operaciones fue camillas llenas de sábanas ensangrentadas,
así, ¿no? O sea, imagínese un paciente que fuera netamente, usemos la persona, una persona que no estuviera preparada, que no tuviera pues emocionalmente un equilibrio, obviamente en ese momento me hubiera afectado terriblemente, Así es, Carlos, ¿no? y ahí tiene que ver la selección de personal. Sí, pues, Así pero es. por supuesto que sí. O sea, no se preocupan ni siquiera, bueno, está bien, entiendo que en una sola operación debe haber sangre, yo lo entiendo, es parte de, pero ¿por qué no, pues, esconder o llevarlo a un sitio adecuado para que la persona que llega a la sala de operaciones no vea prácticamente, yo me acordé de esas películas que vemos de terror, llenas de sangre, huesos, carne, algo Sí. así parecido, o sea, entonces ahí estamos viendo que nuestro sistema está fallando, y tú lo has dicho, ¿no? El sistema de por sí no existe, existen las personas que hacen el sistema. Así es. Entonces, ahí vamos al hecho y el objetivo del programa del día de hoy, señores oyentes. Por eso nos preocupamos nosotros y siempre le hemos dicho a ustedes que están escuchando, nuestra pretensión es pequeña, pero es una pretensión docente, enseñar, formar. Acá nos damos cuenta que básicamente las personas, su formación, su calidad humana y su experticia van a hacer que mejore nuestro entorno, nuestra calidad de vida y por ende nuestra patria, porque nuestra patria está formada por una sociedad integrada por personas. Cambia las personas, las formamos correctamente desde la niñez, desde la universidad, desde los colegios y todo será distinto. Escúchenme esto, si hacemos el cambio hoy día de hoy, de acá a 10 o 15 años vamos a verlo. Eso es totalmente cierto, Federico. Así es, esa es nuestra tarea hoy en día, ¿no? Ya que consecuencia de ello es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Así ¿no? es. Lamentablemente, pues, vivimos en una sociedad que no es equitativa, en una sociedad donde hay muchas falencias, especialmente en el sector salud, donde hay muchos errores que se pudieron haber evitado si es que esta persona, ¿no? que lidera cierta institución, ¿no? Tuviese pues el criterio adecuado, ¿no? Y el conocimiento adecuado en la gestión de talento humano. Esta sociedad del día de hoy es una sociedad presentista, actúa para aquí y para hoy y sobre lo que sucede hoy. No tiene la cultura de la prevención, ¿no? Yo voy a actuar esto para que no me pase mañana. Es que si yo digo ahorita, y lo he dicho por las ondas de esta emisora, si vamos a hacer acciones el día de hoy, no vamos a ver los resultados el día de hoy. Lo vamos a ver posiblemente de acá 15, 20 años. De repente ni siquiera lo vamos a ver algunos de nosotros, lo verán nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros decimos esto, porque como profesionales responsables y realistas, pragmáticos, no podemos engañar a la gente diciendo, si tú haces esto, mañana ves el resultado, porque no es así. El resultado se va a ver después de un tiempo, pero se va a ver, eso tienen que entenderlo. Parece que las personas no se dan cuenta de eso. Y cuando dicen, no, pero bueno, si no lo voy a ver, entonces no me interesa, no hago nada. Y si tú no haces nada de acá a 15 años, todo lo terrible que estás viviendo ahora en nuestra sociedad será repetido y de repente aumentado de acá a 15 años. O sea, estaremos peor de lo que estamos. ¿Por qué? Porque no decidimos actuar en su momento. Es algo tan terrible como que decir yo voy a sembrar un árbol y yo quiero el fruto del árbol mañana. No, pues el árbol tiene que pasar un proceso y el fruto va a pasar un tiempo para que veas el fruto. Entonces, las acciones que tú hagas tienen que tener un campo de desarrollo y un tiempo para que se den a cabo. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Así es. Muchos nos concentramos en la inmediatez, ¿no? Y no vemos más allá. No tomamos en cuenta la importancia que tienen nuestras acciones hoy en día para poder tener un futuro promisorio, un futuro favorable para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, ¿no? Nosotros tenemos que dejar un legado, ¿no? Y el legado lo hacemos en la formación, ¿no? de esos niños, en la formación de esos jóvenes que poco a poco nos van a reemplazar en esta línea de vida, ¿no? Y en la sociedad, ¿no? De repente muchos en el aula estamos formando a los futuros ministros, a los futuros congresistas, al futuro presidente del Perú, ¿no? Y tenemos pues que darles este mensaje, ¿no? Que nunca hay que pensar en la inmediatez. Tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en el desarrollo de nuestra condición humana, ¿no? Tenemos que pensar en que nuestros hermanos son nuestros prójimos, ¿no? Aquellas personas que vemos en la calle pasar, ¿no?
tenemos que enfocarnos a que estas personas puedan vivir de una manera pues adecuada, ¿no? No tener estos altos índices de pobreza, estos altos índices de mortalidad en los hospitales, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese espíritu de superación frente a lo que corresponde a la raza humana. Claro que sí. Los teóricos de desarrollo dicen lo siguiente, ¿no? Cuando una persona empieza a adquirir la conciencia de que es mortal, habrá avanzado muchísimo en la consolidación de su madurez. Madurez implica aceptar justamente la vida como es realmente. Lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas piensan que uno va a vivir para siempre y en ese sentido plantean todos sus objetivos y acciones de vida. Y dejan de lado el pensar, y como lo has dicho tú muy bien, Federico, ahora, en las futuras generaciones. Oye, las futuras generaciones son tus hijos. Esa es la nueva generación y tus nietos es que los llegas a ver. Esas son las futuras generaciones y debemos trabajar en función de ellos. Y no solamente los que están allegados a nosotros, sino si vamos a ser un poquito más proyectivos en cuestión del futuro de todos nuestros compatriotas. Hay que pensar en esa realidad y la realidad de nuestro país. Bueno, el tiempo se nos va rápidamente, Federico, y yo no quiero que este programa se acabe sin tocar un tema que también estaba mencionado pues, en el introito de este programa. Es la relación entre la salud bucal y la psicología. ¿Qué nos puede decir de ese respecto, Federico? A ver, cuéntanos. Bueno, un poquito hemos comentado ya al respecto. Cuando el paciente entra al consultorio odontológico, ¿no? y entra con ansiedad, con miedos, y depende del cirujano dentista el hecho de poder controlar este sentimiento mediante un ambiente adecuado, mediante un trato adecuado, ¿no? mediante la educación del paciente. Nosotros como profesionales de la salud, ¿no? tenemos que educar al paciente en el sentido de la responsabilidad que tiene él del cuidado de su boca, ¿no? Siempre tomando en cuenta el aspecto preventivo de la salud, ¿no? Muchas veces el paciente también no se ve pues muy bien estéticamente, ¿no? De repente una lesión cariosa en un incisivo central superior, imagínate, ¿no? Sonríe y ve en el espejo pues que esa sonrisa no es estética, no es la adecuada, ¿no? Y viene muy preocupado a la consulta. Ese factor psicológico, ¿no? se tiene que manejar mediante un buen tratamiento, mediante el conocimiento del profesional odontólogo, en este caso, ¿no? Con respecto a la estética, ¿no? Elegir buenos materiales de restauración, ¿no? y excelente tecnología para poder llevar al paciente, ¿no? y reintegrarse a la sociedad, ¿no? El paciente muchas veces también viene con procesos inflamatorios agudos, viene con abscesos, ¿no? producto de una infección de origen odontogénico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que abordar este cuadro mediante el uso de antibióticos, antiinflamatorios, ¿no? mediante una intervención quirúrgica de repente, ¿no? pero para que el paciente pueda tomar conciencia de que ello es favorable, se le tiene que instruir, se le tiene que educar previamente, ¿no? Una vez que el paciente ya venció ese cuadro, ya no tiene dolor, ¿no? el paciente se siente muy agradecido, Carlos, se siente muy agradecido porque sabe que tú has contribuido a su salud, y no solamente a ellos, sino también a su reincorporación en la sociedad, ¿no? Ya que puede concentrarse mejor en su estudio, puede concentrarse mejor en su trabajo, sin ese dolor o sin esa molestia, ¿no? que la tuvo durante un periodo de tiempo, ¿no? Puede sonreír mucho mejor, puede cumplir sus funciones fisiológicas bien, por ejemplo la alimentación, ¿no? Muchos pacientes con ausencia de piezas dentarias o con problemas articulares a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? No pueden comer bien, no pueden triturar bien sus alimentos, no mueven la mandíbula adecuadamente, no pueden conversar o expresarse libremente, ¿no? Son personas muy limitadas, ¿no? y se sienten frustrados psicológicamente.
Bien, sí, lo que has dicho es totalmente cierto. Yo también quería preguntarte, ya el tiempo se nos está yendo rápidamente como un chorro de agua en las manos, como te digo yo. Yo he leído algunas investigaciones que se han hecho pues en las universidades de Columbia y en Nueva York también sobre la relación, ¿no? En investigaciones de la correlación entre pues las enfermedades de salud mental como la depresión, por ejemplo, o como inicios de ansiedad, de cuadros de ansiedad Así en es. respecto a las personas que tienen, por ejemplo, una caries, ¿no? Entonces, quiere decir que esta caries en una persona que tenía todo su mecanismo de defensa, la persona estaba bien alentada, bien, prácticamente no se manifestaba, la persona no sentía un dolor muy mínimo, pero la persona entra en un cuadro depresivo y la caries, como se dice, ataca terriblemente. Los mecanismos de defensa bajaron totalmente y la persona ahí empieza a sentir dolores terribles, ¿no? Entonces, ahí hay una relación, una correlación muy interesante que se podía mencionar. Y también para tu último comentario, lo contrario, ¿no? La persona que tiene, pues, una inflamación, una caries, un problema a nivel bucal, también obviamente tú lo has dicho, ya no está tranquila, obviamente se siente mal y toda la relación que tenga con otras personas va a verse totalmente afectada. Así es. ¿No? Existe mucha influencia del componente psicológico en la exacerbación de diversas enfermedades estomatológicas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, ¿no? La disfunción temporomandibular. La Ya. disfunción temporomandibular es un trastorno, ¿no? En el cual la articulación temporomandibular, que es la que une aquí la mandíbula, ¿no? con el cráneo a nivel de la cavidad glenoidea, ¿no? En esta articulación, ¿no? Muchas veces el disco articular que se interpone, ¿ok? Entre el cóndilo y la cavidad glenoidea queda desgastado en tal forma, ¿ok? Que se puede perforar. Y todo por una cuestión de ansiedad, ¿no? Exacerbada, Ujú. traducida en un bruxismo, ¿no? Que puede determinar en un apretamiento dentario, ¿no? En un apretamiento que es una manifestación, pues, en donde el paciente no se da cuenta, ¿no? En las noches, en las mañanas, aprieta los dientes y eso va desgastando el disco articular, Sí, va interesante. desgastando las piezas dentarias, ¿no? Y por lo tanto, eso va a repercutir en su salud general. Además, la psicología tiene mucho que ver con la disminución de las defensas, ¿no? La parte inmune. Lo primero que más se daña son las encías, la aparición de gingivitis, periodontitis, etcétera. Bueno, este es un tema larguísimo que conversar, Carlos. Sí, claro que sí. Y te agradezco bastante, Federico. De verdad, tus conocimientos son muy importantes y espero que a nuestro público el programa del día de hoy les haya sido bastante informativo y sobre todo aclarativo. Nuestra petición es pequeña, queremos ayudar a las personas a ser mejores cada día. Y bueno, ya llegó una vez más el término de este programa y nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Tu salud despedida, Federico. Muchas gracias a todos y especialmente a Radio Eco por permitirme llegar a ustedes. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Y bueno, ya estaremos de repente en una nueva Seguro versión. que sí, seguro que sí. Muy bien, Así es. señores, hasta mañana.